Ahora, vamos a abordar un tema importante, vamos a cambiar un poco de temática en esta parte final del programa. Hay un asunto clave en el mundo. El mundo se está consumiendo y los pronósticos de los investigadores señalan que a este ritmo, en unos 30 años, en el año 2030 ya las cosas podrían cambiar, el inicio de una situación difícil de manejar para el ecosistema, y en 100 años podríamos de alguna manera colapsar. El Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático ha iniciado una campaña el día de hoy para Río+20, para que el Perú lleve una posición adecuada, y acá tenemos un spot que nos va a permitir introducir a ese tema y luego vamos a conversar con los visitantes del Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático. Ahí va el spot. Cuando nos dimos cuenta y alertamos de los problemas ambientales con que se enfrentaba el mundo, nos tildaron de locos, soñadores, ilusos. Cuando exigimos la protección de las fuentes de vida, que la economía neoliberal destruye, nos dijeron comunistas, perros del hortelano, ciudadanos de segunda. Pero el planeta está en crisis, el agua es envenenada, los animales mueren, los bosques son talados. Dicen que el Perú está progresando, pero ¿a qué costo? Vendiendo la naturaleza hasta que se agote. Yo no soy enemiga del desarrollo. No soy enemigo del desarrollo. No soy enemiga del desarrollo. Yo quiero otro desarrollo. Desde el 20 hasta el 22 de junio se reúnen los líderes de todito el mundo en Brasil, incluyendo nuestro presidente Ollanta Humala. Para Río+20, la conferencia internacional más grande e importante sobre medio ambiente, convocada por las Naciones Unidas. ¿Y tú? ¿Cómo quieres tu futuro? Actuemos. Ahora. Ese que salió ahí es mi hermano gemelo, por si acaso. Bueno, amigos, vamos a conversar ahora con Antonio Zambrano y José Luis Ricapa, representantes del Movimiento Ciudadano por el Cambio Climático. ¿Cómo están, amigos? Muy buenas noches. Buenas noches. Cuéntenos rápidamente qué está pasando, qué va a pasar en Río+20 y por qué es importante que sepamos ello. Bueno, por primera vez después de 20 años se está convocando a través de las Naciones Unidas a un evento que se pretende cambiar o a progresar en los acuerdos mundiales que se han tomado hasta el día de hoy frente a los grandes problemas ambientales. Es por eso que las Naciones Unidas se ha convocado a un evento que ha llamado Río+20. ¿Por qué Río? Porque la primera fue hace 20 años. Porque la primera fue en 1992, donde se tomaron acuerdos que después generaron el Protocolo de Kioto para la lucha contra el cambio climático, que generaron la Agenda 21, que generaron casi todos los más importantes y trascendentales instrumentos normativos internacionales que han permitido de alguna manera avanzar sobre el tema ambiental en el mundo. Lo convoca y ahora se llama Río+20. La idea es discutir y aprobar una serie de plataformas nuevas. Entre ellas hay varias que nosotros consideramos riesgosas, como por ejemplo el famoso enfoque de economía verde, que plantea que de ahora en adelante la idea del desarrollo sostenible tiene que pasar también, entre otras cosas, por la mercantilización de la naturaleza, es decir, por generar instrumentos internacionales que permitan, por ejemplo, a través de mecanismos RED o RED Plus, o aislar ciertas zonas de bosque para protección privada y poner estas áreas o infraestructura que puede evitar, por ejemplo, la construcción por ejemplo, de plantas térmicas para ponerlos en el mercado de carbono, es decir, en mercados financieros internacionales, la naturaleza, y empezar a especular con ella. Como los commodities, de alguna manera. Exactamente, es otra manera de ver la economía. Lo que pasa es que la ampliación de la crisis del sistema internacional ha planteado ampliar mercados, ¿no? Absorber nuevos mercados, y entre ellos está la naturaleza que se convierte en un mercado que hasta el día de hoy este recurso o este espacio nunca se había empezado a trabajar dentro de los mercados internacionales. Entonces, ¿no? La expectativa de esta conferencia Río+20 no es tan grande. Entonces, José Luis, ¿cómo lo ves tú? En realidad, de parte de la sociedad civil es advertir cuáles son las tendencias, ¿no? de seguir con un modelo económico que afecta a comunidades, afecta a comunidades campesinas, afecta a nosotros mismos, afecta a la naturaleza misma, y pretende maquillar, digamos, un modelo de desarrollo con etiqueta verde, ¿no? Para, en vista de la escasez de recursos, buscar nuevos negocios utilizando los recursos naturales, ¿no? O ecosistemas frágiles. En ese sentido, diversas organizaciones de la sociedad civil a nivel global en general, y el MOSIC acá junto con otras organizaciones también peruanas, venimos advirtiendo la necesidad de que
se debata más bien en Río +20 y en estos espacios internacionales que hay que implementar nuevos modelos de desarrollo, ¿no? Hay diversas propuestas que ya se vienen planteando desde la sociedad civil, desde las ¿Cómo cuál? Por ejemplo, indígenas. cuando dicen ellos, parece, no, ¿cuál es la alternativa? No existe. ¿Cuál es la alternativa? Una de estas que ya se viene levantando en los últimos años, al menos desde algunos países más progresistas de la región, es el buen vivir, por ejemplo, ¿no? Que te plantea cómo vivir o cómo buscar el desarrollo con una convivencia más armónica con la naturaleza, ¿no? Eso por un lado, pero a la vez desde la sociedad civil se levantan diversas formas o estilos de hacer economía, hacer comunidad, hacer sociedad, hacer organización política distintas al modelo occidental o al modelo que se impone de las Naciones Unidas, ¿no? Modelos como hacer una economía solidaria, por ejemplo, ¿no? Fomentar el cooperativismo, ¿no? O desde los consumidores de nosotros mismos plantearnos un consumo responsable, claro, ¿no? En vez de una ética consumista, ceviche intensiva. todos los días se va a acabar el pescado, por Claro, ejemplo, ¿no? ¿no es cierto? Y hay un aspecto muy importante porque este asunto, que pareciera que es un asunto solamente de ecologistas, de los verdes, etcétera, es eminentemente político, porque va a la economía y al modelo. Y ahí realmente lograremos avanzar en Río +20, Tony. Yo pienso que van a ser los avances muy, muy limitados. Realmente los documentos oficiales que los estados van a llevar para discutir, negociar, van a ser o ya están decididos previo a la cumbre. Va a haber una cumbre alternativa, es cierto, de la sociedad civil mundial. Hay más de 150 países que van a estar presentes. Antes de lo en Río de alternativo, Janeiro. oficialmente el Estado peruano, ¿qué tiene que hacer? Bueno, el Estado peruano lo que está diciendo hace bastante tiempo es ofrecer al Perú como una posibilidad de inversión en mecanismos de desarrollo limpio. Es decir, Bonos pongan de carbón. hidroeléctricas acá, Ya. esas hidroeléctricas que gracias a ellas van a dejar de producir, por ejemplo, quema de combustibles fósiles en plantas térmicas. Eso lo puedes vender, lo que no quemas en combustibles fósiles lo vendes al mercado internacional. Esa es la opción de Perú, vender mecanismos de desarrollo limpio al mercado ¿No tiene que llevar una internacional. posición como tal? La posición se está negociando dentro del grupo de los 77, ¿no? Ya, ok. Con China ahí, con los países árabes que bastante poco tienen las ganas de negociar, pero también hay que darnos cuenta que hay ciertas tensiones incluso dentro del país, no hay que darnos cuenta. Hay unas cifras muy interesantes que suelta el Ministerio de Medio Ambiente desde hace bastante tiempo que nos dice, con esta afición que nosotros tenemos al fútbol tan así, tan sádica, tan nuestra, que dice cada 90 minutos en nuestro país, cada vez que se empieza y termina un partido de fútbol, se deforesta nuestra Amazonía en un tamaño proporcional a 43 estadios como el Estadio Nacional. No. En el Perú. Cada 90 minutos. ¿En el Perú o en toda la detenerse. Amazonía? Es solamente en el territorio nacional. Cada 90 Cada minutos, 90 minutos. se tumban árboles. En la misma proporción del tamaño de 43 estadios nacionales. Por ejemplo, y también nuestra lo que siempre nos dicen todo el tiempo, ¿no? Nuestra enorme biodiversidad que nunca se va a acabar, etc. Pero justamente esta biodiversidad genera debilidades, porque de los 84 microclimas que tiene el Perú, de los 114 existentes en el mundo, se encuentran relativamente en espacios pequeños. Eso significa que, por ejemplo, hay una gran inversión, una enorme inversión, una hidroeléctrica en la Amazonía, una minera en la zona andina, e impacta y hace colapsar microclimas en todo el país. Es delicado, muy delicado este tema. Completamente. Esas cifras que has mencionado son realmente alucinantes. José Luis, como para terminar, ¿qué más añadir sobre la participación de la sociedad? Sí, en realidad, dado que ustedes estaban abordando el tema de la publicidad estatal, ¿no? Hace un momento, y para que no quede tan en el aire ese tema, nos gustaría, pues, por ejemplo, que el Estado utilice la publicidad estatal para informar este tipo de cosas, ¿no? Claro, Y se escucha muy poco, la gente muy poco sabe de economía verde, de la cumbre Río +20, y en ese sentido, nosotros como MOSIC, Movimiento Ciudadano frente al Cambio Climático, hemos iniciado esta campaña informativa, lanzamos el spot, vamos a hacer intervenciones en las calles, un poco para informar a la gente, a través de redes sociales también, y esperando que cada día haya más gente interesada en este tema que es por nuestro futuro, ¿no? Muy bien, ha sido José Luis Ricapa y Antonio Zambrano. Muchachos, muchas gracias. Esperamos conversar más adelante sobre ello. El tiempo es breve, les ofrecemos las disculpas del caso. Newmont anunció que reducirá sus inversiones en el proyecto minero Conga para el próximo año de 1.500 millones a 440. Bueno, saque usted sus propias conclusiones. Nos vemos mañana.